Desde la más remota antigüedad se vienen construyendo cubiertas en edificios de madera. Esta tradición llegó a España, a Castilla y León y muy especialmente a una zona de la provincia de Zamora. Aquí, al arte de diseñar y ejecutar cubiertas en madera se le conoce con el nombre de carpintería de lo blanco. La carpintería de lo blanco hace referencia al modo de trabajar y cómo se trabajaba la madera para hacer las cubiertas fundamentalmente de templos, artesonados y cubiertas en general de madera de todo tipo. Pues el trabajo lo realizaban evidentemente carpinteros, se utilizaba madera, como hemos dicho, estamos hablando de carpintería de lo blanco, y se realizaban las formas que posteriormente vais a poder filmar y ver. Y luego, bueno, hay muchos tipos de cubiertas según su forma, y aparte los artesonados en forma de cúpula de las zonas de los cruceros. La época de máximo esplendor de esta carpintería fue durante los siglos XIV, XV y XVI. En la provincia de Zamora, fundamentalmente las comarcas del este tienen ejemplos destacadísimos, hasta tal punto que Villamayor de Campos tiene un centro de interpretación de la carpintería de lo blanco. Se encuentra ubicado en esta iglesia de San Esteban, que posee una magnífica cubierta como uno de los mejores ejemplos de esta carpintería. Las grandes obras en iglesias y conventos fueron sufragadas por las parroquias, pero también aparecen este tipo de cubiertas de madera en edificios civiles y palacios. El marco geográfico fundamental, yo me voy a ceñir a Castilla y León y sobre todo a Zamora, son las áreas rurales, las iglesias rurales. Normalmente, pues, sobre todo en la zona en la que estamos, zona de Tierra de Campos, en concreto ahora mismo la zona de Toro, la zona de Benavente y los Valles, pues no hay una riqueza enorme en roca apta para cubrir como en otros sitios, y lo que sí había era madera, o si no había madera en las proximidades, no había madera muy lejos. Entonces, sobre todo, es en áreas rurales. En este centro de interpretación podemos hacer un recorrido por la historia de este arte, partiendo de sus inicios. Como una artesanía más, el grupo de carpinteros de lo blanco, es decir, el compuesto por aquellos que se dedicaban a trabajar madera devastada y refinada para hacer las cubiertas de las que hablábamos antes, se dividía en tres categorías profesionales: aprendices, oficiales y maestros, lo que venía siendo un gremio clásico. El maestro, que es el propietario del taller, los oficiales que conocen el oficio y trabajan con el maestro, y los aprendices que lógicamente aprenden y no cobran, simplemente el maestro les mantiene, les da cama y comida, mientras que los oficiales pues ya cobran un sueldo. Estos últimos, evidentemente los maestros, eran los dirigentes del taller y del equipo humano en el que trabajaban. Sí, las imágenes que tenemos son de la época de la carpintería de lo blanco. Esta que tenemos aquí hace referencia al siglo XVI, y la siguiente, la que está un poquito más abajo, al siglo XV. Y lo que están haciendo pues es un armazón, en el concreto la de abajo, sobre el que van a fabricar la cubierta que evidentemente luego van a montar. Y aquí tenemos pues lo que sería una mesa de carpinteros sobre la que estarían trabajando. Aquí podemos descubrir contratos de la época. Aquí tenemos un manuscrito de la época con un contrato. Aquí tenemos otra parte y aquí tenemos pues lo que podríamos decir una especie de planos, de dibujos sobre los que irían a trabajar. Evidentemente los contratos los firmaban entre el taller de artesanos al que se le encargara y quien fuera a financiar las cubiertas. También hay que decir que muchas cubiertas de estas nos las encontramos en algunos palacios. En algunas casas palaciegas hay cubiertas también de este tipo, sobre todo en salones de recepción y salones grandes.
Materiales, como yo creo que hemos comentado antes, es madera y sobre todo la referencia que tenemos, y de hecho aquí lo tenemos ilustrado, es madera de pinos. Y parece ser que, bueno, por la zona en la que estamos, pues una zona importante de pinares era Soria, y de hecho en las explicaciones que tenemos aquí se hace referencia a diferentes partes de Soria, incluso también de Segovia, de la zona de Balsaín. Y podemos acercarnos a la técnica. Fundamentalmente se realizaban diseños a mano que luego pasaban a ser piezas de madera que se ensamblaban perfectamente en su lugar definitivo. Ellos tenían un diseño, aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos, aquí esto es ya dibujos actuales para hacer los paneles, pero que ellos trabajaban con todo esto. Y cabe decir que las piezas, como vais a ver después, encajan perfectamente, es casi como un puzzle de madera, hecho para que encaje, que no había clavo ninguno, ni pegamento, simplemente se hacían las piezas para que pudieran encajar, con lo cual las medidas eran realmente exactas. Este centro de interpretación nos muestra en pequeño tamaño cómo se realizaban, montaban y ensamblaban todos y cada uno de los elementos de estas cubiertas en esta maqueta. Y también hay un pequeño juego con el que podemos descubrir cómo de fácil o complicado es el ensamblaje perfecto de las piezas. Aquí vemos las herramientas con las que trabajaban, similares a las de cualquier carpintero. Las cubiertas podían ser adinteladas, en estructura horizontal, a 2 aguas o a 4 o más aguas. Las cubiertas están profusamente decoradas. Una vez que estaba montado lo que hemos visto anteriormente, los diferentes tipos de cubierta, el espacio que quedaba entre unas vigas y otras, unas maderas y otras, era aprovechado para decorar. Y esto es lo que llamamos la lacería y los casetones. Y aquí serían, bueno, pues los dibujos y lo que ellos hacían para que quedara decorado. La división geométrica de alfarjes y armaduras, motivada por el cruce de vigas y penazos, fue aprovechada para disponer una decoración de lacería y casetones que permitía una enorme variedad de soluciones. Claro, aquí ya te encuentras, no hay ninguno que sea igual, no hay ni uno que sea igual. Y dentro de la misma cubierta o del mismo artesonado, pues podemos dividirlo en franjas que tienen decoración distinta, como podemos ver aquí, o como luego se puede contemplar en el propio artesonado. Había dos maneras de hacerlo: simplemente tallar la madera con el dibujo que les gustase, y otras veces era tallar la madera pero a la vez pintarla. Otros elementos decorativos, pintura y talla. Incluso aquí pues vemos pequeñas tallas, aquí hay dos pequeñas tallas. Pero si se acerca a la cámara un poco, pues se ve la cantidad de detalles distintos que hay. Aquí tenemos un detalle del arrocabe de la armadura, del artesonado de la capilla mayor de aquí, de Villamayor de Campos, y vemos cómo esto sería lo que es el arrocabe, y es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas diferentes en decoración. En esta iglesia de Villamayor vemos uno de los ejemplos más claros de la provincia. Se trata de esta espectacular armadura. Es la manera en la que el artesonado está, diríamos, instalado, asentado, que no es una manera habitual, porque lo que es el artesonado está fijado sobre otra especie de armazón de madera y luego está el tejado, y eso parece ser que no era muy habitual. Eso, o gracias a ese sistema, en un momento determinado que se derrumbó el muro del testero, el artesonado no se cayó, porque no estaba fijado solamente sobre las paredes, sino sobre ese armazón interior de madera. Entonces sufrió un pequeño desplazamiento hacia abajo, pero no se derrumbó ni se destrozó prácticamente nada. Además de las cubiertas, en esta iglesia llama poderosamente la atención su retablo. No es el original, se adaptó para este templo. En la parte central vemos el tradicional Calvario, la Virgen de la Asunción y la imagen de San Esteban, titular del templo. Y aquí nos detenemos para conocer la historia de esta iglesia, hoy centro de interpretación. La iglesia evidentemente era del Obispado de Zamora, dejó de ser, en el pueblo hay dos iglesias
y esta no era la parroquia. Y bueno, pues por las razones que fueran del momento, pues el obispado decidió cerrarla al culto. No se intervino a lo mejor en el momento adecuado para evitar el deterioro, se fue deteriorando, y los vecinos llegó un punto en que recaudamos una cierta cantidad de dinero importante con la intención de que el obispado, con ese dinero que nosotros teníamos y algo más que ellos pusieran, pues poder mantener el templo, porque éramos conscientes de la riqueza que atesoraba. Por las razones que fuera, fue pasando el tiempo, seguimos presionando, y cuando el obispado intervino, pues ya era un poco tarde, porque la techumbre de la nave lateral estaba prácticamente hundida, y el muro del testero también tenía algún problema sobre el que va el retablo, y en el proceso de intervención que estaba haciendo el obispado, pues hicieran lo que hicieran, estaban trabajando, cavando una zanja al lado del muro, pues el muro se desprendió, y parte del muro se desprendió. Tenemos aquí un poco la zona del desprendimiento, y a partir de ahí, bueno, pues seguimos haciendo gestiones con el obispado, conseguimos que nos cediera la propiedad, que fue pues una gran responsabilidad para nosotros, pero decidimos que, bueno, que poníamos toda la carne en el asador. Se hizo una asociación y tiramos para adelante hasta ver dónde podíamos llegar para intentar conservar el templo y la riqueza que atesora el templo, y además dentro del medio rural, porque este tipo de artesonados, este tipo de cubiertas son sobre todo del medio rural, y es un poco una seña de identidad, en este caso nuestra, del pueblo. Y bueno, pues empezamos a hacer gestiones con la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y de Fomento, y en 3 fases pues se fue recuperando con fondos de la Junta, con fondos FEDER de la Unión Europea y aportación de la propia asociación. Y siempre que nos preguntan esto, tenemos que recordar y agradecer enormemente, y sentir que no pudiera verlo, el apoyo que nos dio la entonces delegada de Cultura, Elvira Fernández, conocida por todos, siempre próxima, siempre cercana, nos facilitó todo lo que estuvo en su mano, porque era consciente de la riqueza que atesoraba la iglesia de San Esteban. Desde el año 2012 funciona como centro de interpretación. Pues finalmente, el año 2012 pudimos abrirlo al público, y vinieron el director general de Patrimonio en aquel momento, y tengo también que decir que nos dio las gracias de que nos hubiéramos ocupado de dar todos estos pasos y de hacerles saber que hacía falta su intervención. Sí, somos los encargados de la gestión, de los gastos de mantenimiento, y somos los que, cuando viene alguien, cualquiera de la Junta Directiva que está disponible, porque venimos el que está disponible, el que puede, pues lo enseñamos. Evidentemente ese es nuestro objetivo. Y en cuanto a las visitas, pues es un poco turismo a demanda, que se llama visitas a demanda. Tenemos 2 teléfonos disponibles, están en diferentes páginas web de turismo de la Junta de Castilla y León, y llaman, se acuerdan la hora de la visita y el día, y se recibe. Y desde aquí nos invitan a realizar una serie de rutas cercanas donde podemos ver otros ejemplos de carpintería de lo blanco, fundamentalmente en Tierra de Campos, donde ya hemos disfrutado de la cubierta de San Esteban, en la zona de Benavente, donde por ejemplo el parador de turismo presume de esta joya que originariamente pertenecía al santuario de Nuestra Señora de San Román del Valle. O en la comarca y en la ciudad de Toro, donde podemos contemplar, entre otras, las cubiertas de los monasterios de Santi Spíritus y Santa Sofía. Una parte de nuestra historia y de nuestro arte que podemos descubrir mirando hacia arriba durante esta ruta que nos proponen desde el Centro de Interpretación de Villamayor de Campos.